en esta primera parte del apunte es ángulos y triángulos. Lo podríamos bautizar de esa manera. En primer lugar, la definición de ángulo, desde el punto de vista geométrico, son todos estos puntos que se ven acá en amarillo, ¿no? O sea, en este caso este ángulo, ¿no? Se dice que ángulo es la región de un plano limitado por dos semirrectas, bueno, que parten del mismo punto llamado vértice. Ahí tenemos las dos semirrectas parten del vértice, hasta el infinito para un lado, hasta el infinito para el otro lado. Por supuesto que acá tengo que poner la flecha en algún lado, pero no es un vector, es una semirrecta. O sea, va hasta el infinito en una de las dos direcciones nada más. Bueno, esas dos semirrectas determinan el ángulo. Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, un ángulo de 30 grados, un ángulo de 45 grados, etcétera. Pero como vamos a ver enseguida, eso es la amplitud del ángulo. Si vos decís 30 grados, es la amplitud del ángulo, no es el ángulo en sí. Se considera ángulo a todos esos puntos que están sombreados en amarillo ahí, o sea, puntos interiores a un ángulo, ¿no? Puntos exteriores acá, al ángulo. Definiciones teóricas. Según su amplitud angular, tenemos todas estas definiciones, bueno, súper obvia, ¿no? 0 grados el ángulo nulo, si es agudo, está entre 0 y 90 grados, ¿no? Mayor a alfa mayor a 0, celeste y menor a 90 grados es agudo. Luego, si el ángulo es exactamente igual a los 90 grados, obviamente estamos en el sistema sexagesimal, el ángulo es recto. Si el ángulo es mayor a 90, se lee así, alfa mayor a 90, pero menor a 180, el ángulo es obtuso, tenemos acá. Si no, tenemos el ángulo llano, directamente 180 grados, donde las dos semirrectas son opuestas, son colineales y opuestas, una arranca para un lado, otra para el otro, obviamente. Bueno, del ángulo llano podríamos pasar al ángulo cóncavo, que es un ángulo mayor a 180 grados y menor a 360, como se ve ahí, medido por acá, por el lado, digamos, más, por el ángulo más amplio, podríamos decir, ¿no? Y si no, el ángulo pleno, que es toda la vuelta. Y por lo tanto, si es toda la vuelta, sería todo el plano. El ángulo pleno no sería ya una parte de un plano, sino todo un plano. Bien, bueno, a todos estos ángulos que están acá en esta bolsa se los llama convexos, ¿no? Y a este único que quedó acá suelto se lo llama cóncavo. Ahí hay una diferencia bastante interesante para analizar desde el punto de vista matemático. Lo de cóncavo y convexo, palabrita que se va a repetir varias veces y que la van a ver ustedes sobradamente en la facultad en distintos momentos, pero básicamente un ángulo cuando es, cuando es convexo, como todos los que están en esta bolsa, recordemos que ángulos son todos esos puntos, esos infinitos puntos, pongámosle, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que un ángulo convexo en cualquiera de estos que están en esta bolsa es un ángulo tal que si yo tomo dos puntos interiores al ángulo, cualesquiera, por ejemplo este y este, dos puntos interiores, ¿no? No exterior, sino de adentro del ángulo, y los uno mediante un segmento de recta, todos los puntos de ese segmento de recta también son interiores, puntos interiores del ángulo. Si pasa eso, para cualquier par de puntos, no para un solo par, sino para otro por acá y otro por acá, etcétera, etcétera. Siempre que una dos puntos interiores con un segmento de recta y todos los puntos del segmento de recta también son interiores al ángulo, el ángulo es convexo. Eso pasa en en esta bolsa de acá, pero no pasa en el ángulo cóncavo. Por ejemplo, este ángulo cóncavo, ¿cierto? Pensemos en el ángulo, sería básicamente esta región de acá, el ángulo, ¿no? Eso serían los puntos interiores del ángulo. Estamos hablando de un ángulo mayor a 180, un ángulo que no es convexo, sino cóncavo, ¿cierto? Bueno, para un ángulo de esas características, si yo tomo dos puntos cualquiera, interiores, bueno, si tomo estos dos y los uno mediante un segmento de recta, va a parecer que cumple la definición anterior, o sea que todos los puntos, bueno, también son interiores, pero este ángulo cóncavo se caracteriza porque hay al menos un par de puntos, hay muchos, pero hay al menos uno, en donde unidos con un segmento de recta, como estoy haciendo ahora, ¿qué ocurre? Algunos puntos del segmento de recta son interiores al ángulo, ¿no? Y otros son exteriores. Ahí se observa cómo acá hay un punto interior, y acá también algún punto interior, pero estos son puntos exteriores. O sea, ese segmento pasa a veces por adentro del ángulo y a veces por afuera del ángulo, podríamos decir. Eso es el sinónimo de cóncavo. Siempre una concavidad es eso. Por ejemplo, si vos, qué sé yo, te ponés a hablar, no sé, de cualquier cosa,
por ejemplo, no sé, de geología, y te metés a ver la estructura de un suelo, y vos tenés, acá está el suelo, y de pronto hay una montaña, y hay una concavidad, un socavón así en la montaña, después viene la montaña, ¿cierto? Bueno, esta es la montaña, ¿cierto? Eso es una concavidad. Esa es una concavidad. También se estaría aplicando básicamente este criterio, ¿o no? O sea, se podría definir dos puntos interiores, en este caso a esa roca cóncava, esa concavidad, como esos dos, se unen mediante un segmento de recta y hay puntos que pertenecen a la roca, digamos, a la montaña y puntos que no. Eso es cóncavo, ¿no? Por el contrario, vos podés tener, digamos, un perfil convexo ahí. Por ejemplo, si vos tuvieras, por ejemplo, acá lo contrario, o sea, una roca que fuera de esta manera. Bueno, una cosa así, ¿o no? Bueno, mirado desde afuera, por supuesto, sería una convexidad. Eso se llama convexo. Ese es el concepto, esto es bastante útil para el futuro también. Convexo, se utiliza muchas veces en geometría, se utiliza este concepto geométrico, se utiliza en óptica, están las lentes convexas, las lentes cóncavas. Por ejemplo, las lentes biconvexas son estas. Mirada en corte, una lente como si fuera un anteojo, ¿no? Mirado en corte transversal, digamos, se ve que hay dos convexidades. Mirada de acá es convexa, mirada de acá es convexa. Esa es una lente convergente y este sería el cristal, es el cristal. Se ubican en corte. Y después, bueno, también tenés otra posibilidad, por ejemplo, hay otras lentes que se ven en óptica, bueno, obviamente, que son así, que son más delgadas en el centro y más anchas en los bordes, y ese es el vidrio. Mirada en corte, de nuevo, la lente. ¿Cierto? Como si sacarte un anteojo así y lo cortaras, ¿no? Transversalmente. Y ahí tenés, en ese caso, tenés dos superficies cóncavas. Cóncava por acá y cóncava por allá. Bicóncava se llama eso. Bueno, son palabritas que tienen alguna utilidad. Vamos a seguir. Entonces, el único ángulo que no es convexo es el que es mayor a 180, ¿no? En todos los demás casos se cumple la convexidad. En todo lo demás se cumple la convexidad. Uní esos dos puntos con un segmento recta, todos caen adentro. Uní eso cualquiera de dos puntos con un segmento recta, todos caen adentro. En todo se cumple. Y en el ángulo pleno también, porque son todos los puntos del plano. Y en el ángulo llano también. Unido punto cualquiera con un segmento recta, también cae todo el segmento adentro del ángulo. Pero no pasa en el cóncavo. Es el único que no pasa, el ángulo que es mayor a 180. Ese concepto va a servir porque en el futuro vamos a empezar a hablar de los polígonos convexos y los polígonos cóncavos, y bueno, eso también entra en el pre, en geometría, y ahí vamos a retomar este concepto de concavidad, convexidad.